Hola, sí, estoy aquí en medio del aeropuerto y un amigo mío, don Eduardo, de Puerto Rico, hizo una pregunta muy interesante a raíz de unos textos del Papa Francisco, donde se niega aparentemente, no conozco muy bien la veracidad de las afirmaciones, pero no me extrañaría porque muchas de estas afirmaciones vienen de una exageración o de una deformación de la misericordia en el fondo, ¿no? La idea de la no eternidad del infierno. Curiosamente, es una cosa bien interesante, es una idea de orígenes muy antigua que sostenía que al final de los tiempos todos se iban a salvar de todas maneras. Es la afirmación total de la misericordia eterna de Dios, que Dios es eternamente misericordioso, eso es absolutamente cierto, Dios no retrocede en el amor a los hombres. El problema con esa afirmación es que termina adelgazando tanto la libertad de Dios como la libertad del hombre, porque lo que hay que hacer acá es hay que entender muy bien qué es el infierno. El infierno no es propiamente un castigo de Dios, porque todo castigo de Dios tiene como sentido justamente la purificación, ¿no? Cuando uno exagera la misericordia, lo que está diciendo es que Dios en realidad puede purificarlo todo siempre e incluso en contra de la libertad humana, porque recordemos bien que el infierno es básicamente una negación del amor. Un ser humano puede perfectamente negarse a amar, eternamente lo puede hacer, porque su libertad es real. Entonces cuando uno dice, no, igual Dios te va a salvar aunque no quieras, porque la condición fundamental del infierno como doctrina es que uno no quiere el amor, no quiere la misericordia. Es más, cuanto más ama Dios al hombre, este hombre que odia a Dios y odia el amor, más sufre. Pero es un sufrimiento autoinfligido, podríamos decir. Lo curioso del asunto es que el protestantismo en el siglo XVI, XVII asumió esta misma doctrina, lo cual es una paradoja, porque acuérdense ustedes que el protestantismo niega el purgatorio, porque dice que no tiene base bíblica. Sin embargo, afirmando la apocatástasis, lo que está diciendo es que ya no hay infierno, ahora solo hay purgatorio. Sería una absoluta afirmación del purgatorio, porque recuerden que el purgatorio es ese periodo cuasi temporal o misteriosamente temporal en el cual la persona después de muerta se purifica del reato de la culpa y también de los pecados veniales. Bueno, eso nomás como una pequeña aclaración provisional a este tema de la apocatástasis, que es un asunto, repito, muy interesante de analizar. Fue sostenida por grandes santos hasta que en el concilio de Constantinopla fue condenado como un grave error en la comprensión también de lo que es la gracia. San Agustín condena también la apocatástasis porque la ve vinculada al pelagianismo. Es decir, la pura libertad humana sería la condición de la salvación y al final también la disolución de la culpa, ¿no? Que es algo que a San Agustín le preocupa mucho. Acuérdense que él es el doctor de la gracia. Si todo el mundo va a ser salvado sin que quiera nada, entonces la gracia simplemente se convierte en una especie de coacción de Dios sobre los hombres y negaría la libertad. Bueno, eso por ahora.